Hola, mi nombre es Yasmin, tengo 20 años y en este video les quiero dejar mi testimonio acerca de las situaciones difíciles en las que he estado y de las cuales Dios me ha sacado o me ha liberado, me ha ayudado satisfactoriamente. Una de ellas fue el año pasado, a mitad de año. Contextualizándolos un poco, se podría decir que mi vida era normal, como la de una joven normal. Tenía una relación bonita, estable, una familia normal, estable, y en el estudio era muy buena estudiante. Emocionalmente me sentía estable, sentía que tenía esa llamada inteligencia emocional y todo estaba súper bien. Sin entrar en detalles, podría decir que de un momento a otro todo empezó, digámoslo, a empeorar. Mi relación mal, mi familia mal, en el estudio me iba mal, emocionalmente me sentía muy mal y era algo que yo jamás había sentido y no veía alguna razón por la que yo me tuviera que sentir así. Yo siempre había sido una joven muy feliz, muy alegre, muy espontánea. Yo jamás pensé que pudiera, digámoslo, enfermarme o padecer de una enfermedad como la ansiedad o la depresión. O sea, yo sentía que eso era algo que sencillamente iba conmigo. Yo siempre le veía el lado positivo a las cosas, yo siempre era una persona optimista, pero de un momento a otro todo se empezó a poner como tan mal que bueno, yo me enfermé antes de buscar, digamos, la ayuda profesional. Estuve muy mal, pensé muchas veces en hacer cosas que no debía, pensé en que quería morirme, pensé en que no quería estar más en ninguna parte, en que no quería estar con nadie. Realmente se puede comparar con algunos fenómenos que muchos jóvenes padecen actualmente y que aunque no son los mismos casos que el mío, se puede decir que fue algo muy difícil y que yo, pues en este momento que me siento muy bien, yo no lo padecí como por los mismos factores que un joven hoy en día podría decirlo que lo padece por esta razón. Yo no sabía por qué, o sea, nunca hubo un factor desencadenante, nunca hubo una situación que me generara estrés, que me generara depresión, nunca lo hubo, fue de la nada. Entonces para mí también fue angustiante y desconcertante no saber qué tenía, cómo solucionarlo y mucho menos por qué. Entonces, en medio de esta situación, después de intentar hacer mil cosas, e incluso hice mil cosas que estaban muy mal hechas, digamos, conmigo misma, y bueno, la mayoría, gracias a Dios, fueron de pensamientos. Se me ocurrían muchas cosas, como de que ya no quería vivir y en serio, a mí jamás se me hubiera pasado eso por la mente. Eso no era algo mío, me encanta vivir a pesar de lo difícil que sea, pero en ese momento no sabía qué me pasaba. Entonces, bueno, un día, en una crisis, yo empecé a orar. Ni siquiera sabía por qué lo hacía, porque en ese momento, aunque yo dijera sí, creo en Dios, pero solo le decía palabras, digamos, no lo hacía como de corazón. Yo, Dios, por favor, sácame de esta situación, es algo muy difícil. De verdad, yo sentía que mi vida se estaba acabando, yo sentía que estaba sola, que no me apoyaban, a pesar de que sí había mucha gente alrededor apoyándome, a pesar de que estaba medicada por un psiquiatra. Yo estaba tomando antidepresivos y pastas para manejar la ansiedad, pero de verdad yo sentía que eso no funcionaba y me decían, no, es que usted tiene que esperar un tiempo para que se empiece a actuar en su cuerpo, pero o sea, realmente no sentía mejoría. Entonces sentía tanta impotencia, tanto desespero, que un día empecé a orar y yo decía, Dios, sácame esta situación. Yo sentía que me iba a morir y realmente todo empezó con una oración que estaba en un librito y era una oración muy bonita. Entonces, bueno, digamos que sentí como mucha conexión con esa oración y solo la empecé a orar todas las noches por 9 días. Y bueno, igual después de los 9 días seguí orando esa misma oración. Y bueno, ahí digamos que empezó como esa semillita de fe en mí.
pero no era suficiente porque yo solo leía lo que decía en la oración, hasta que yo dije, no más, voy a decir lo que salga de mi corazón. Entonces yo empecé a orar y yo decía, bueno, Dios, por favor, ayúdame. Y de un momento a otro, pues no voy a decir que fue instantáneo, no, porque no lo fue, tuvo que esperar 3 meses, aunque sí, fue rápido, porque entiendo que hay procesos que duran años, pero el mío fue de 3 meses, fue relativamente corto, gracias a Dios, en donde mi vida se acomodó, donde todo volvió a ser como era antes, incluso fue mucho mejor. De lo que aún quedan muchas heridas, tanto emocionalmente como en recordar, ¿no? Pero creo que vale mucho la pena recordar esa mala situación porque fue en esa en la que yo empecé a creer en Dios, en la que yo empecé a creerle a Él, y no fue fácil. Porque en un momento de desespero nosotros no pensamos, sino digámoslo, porque ni siquiera es racionalmente. Entonces solo buscamos por qué, solo buscamos preguntas y queremos respuestas y no, realmente no empezamos más a pensar que a sentir. Entonces es por eso que lo último que uno piensa en una situación así es en buscar a Dios. Entonces yo lo empecé a buscar y efectivamente Dios me sacó de esa situación. Y otra vez, toda la normalidad, muy bien. Pero ¿qué pasa? Otra vez, digamos, dejé a Dios de lado. Nunca renegué de Él, nunca dije Dios esto, Dios lo otro, no. Yo solo decía, bueno, sí, Dios me ayudó y ya. Pero resulta que eso tampoco está bien. Y yo me vine a dar cuenta de esto, hace muy poco tiempo. Pero menos mal ya me di cuenta. Por eso es importante dar mi testimonio. Quiero que se den cuenta que no solo el hecho de decir, bueno, yo creo en Dios, pero digámoslo, hacerlo de lado, eso no está bien, porque, bueno, me encontré otra mala situación y ahí sí me acordé que tenía alguien que se llamaba Dios y yo dije, otra vez, hola Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Eso no está mal, recurrir a Dios cuando estamos mal, no es algo mal. Pero también nos debemos de acordar de Él en las buenas, porque fue Él quien nos dio esa oportunidad, y eso lo aprendí yo misma. Y también quiero que lo tengan en cuenta ustedes. La idea es como ahorrarles todo ese camino de dolor, todas esas experiencias malucas que yo y mucha gente tuvimos que pasar, en la que Dios nos salvó una vez y lo volvimos a dejar de lado, y otra necesitamos y otra vez volvimos a buscarlo. Porque bueno, sencillamente yo he aprendido en estos meses en el que volví a tener una mala situación y volví a decir hola Dios, yo dije no más. Si yo estoy bien con Él, si Él me ama tanto que me regala situaciones bellas, hermosas, y si son difíciles para aprender algo, entonces ¿por qué me aparto de Él? Entonces ahí fue donde, bueno, por circunstancias de Dios y de la vida, me encontré con un grupo de personas maravillosas con las cuales estoy aprendiendo más acerca de Él. Entiendo que es difícil tener fe, pero como alguna vez alguien me lo dijo, en vez de, como dice el dicho, hay que ver para creer, en este caso hay que creer para ver. Y es tan difícil, créanme que es tan difícil que si alguno dijera que es difícil, no diría lo contrario, porque así como lo estoy sosteniendo, yo lo viví. Pero alguna vez inténtenlo, dejarle todas sus cargas a Dios, dejar todo lo negativo y decir, Dios, yo te entrego este sentimiento negativo, te entrego esta mala situación, haz por mí algo. Y así sea, y si es una buena situación, dar gracias. Porque, bueno, de mis malas situaciones aprendí algo. De la primera es que no me debía apartar de Dios. Y bueno, la segunda, que ya se las voy a contar, es un poco más cotidiana, un poco más, bueno, no sé cómo lo vayan a tomar, pero yo aprendí que quien está con Dios le va súper bien. Entonces ya les voy a contar la segunda historia. La segunda historia, como les decía, es un poco más cotidiana. Pasó con mi mascota. Yo amo y adoro a los animalitos, creo que es lo más maravilloso, el regalo más hermoso que Dios me dio en este planeta son los animalitos. Y yo amo a mi perrita, es una perrita. Ella se extravió, no, se podría decir que aún no está confirmado, pero se la habían robado.
y yo estaba muy angustiada. Realmente me puse muy triste, muy triste, y yo pensé que jamás le iba a volver a encontrar, porque si alguien se lo había llevado, o sea, no había manera de eso. Bueno, yo empecé a orar y yo, por favor, Dios, por favor. Entonces yo decía, bueno, si esto me sirve, si orar me sirve, entonces voy a pedirle el favor a otra persona que ore por mí. Y así fue como finalmente varias personas resultaron orando por el mismo objetivo que yo necesitaba. Yo necesitaba encontrar a mi perrita. Y bueno, en unas situaciones súper extrañas, mi perrita apareció. Yo sé, y como les decía ahorita, yo entiendo que no es tan fácil tener fe, pero el hecho de entregarle nuestras cargas a Dios, el hecho de entregarle nuestros problemas, el hecho de entregarle nuestras preocupaciones, ya quiere decir que estamos empezando en un proceso de adquirir la fe. Mi perrita está conmigo, como les decía, estoy muy feliz, y yo, esto no siempre tiene que ser así, pero por ejemplo yo hice una promesa, ¿cierto? De que si mi perrita aparecía, yo iba a dar el testimonio. Bueno, por casualidad, pues estoy grabando este video con mi testimonio, pero es muy importante también de que si nosotros vamos a hacer una promesa a Dios, eso también lo aprendí, que la cumplamos, y que la cumplamos con mucho cariño, no como porque la hicimos. Como, bueno, yo hice la promesa, entonces la voy a cumplir. No. Dios no siempre pide algo a cambio. Esa promesa que yo hice fue porque me nació del corazón, porque yo prometí exaltar su nombre por medio de mi testimonio, que aunque no fue muy detallado, porque realmente en todas esas situaciones que les conté anteriormente pasaron muchas cosas y muy difíciles, y pues sí, realmente no fue nada muy detallado, pero todo esto es para agradecerle. Y cuando uno se da cuenta que el que está con Dios está muy bien, créanme que todos van a querer estar con Dios. Y yo les digo, sé, como les decía anteriormente, insisto, yo sé que tener fe puede parecer tan difícil, pero les hago una pregunta. Si Dios se nos apareciera y nos hablara al mundo entero y nos mostrara sus maravillas, cierto que sí todo el mundo creería en Dios. Entonces yo le digo, ponga un poco de fe, ponga un poco de su empeño y de su amor en creerle a Dios. Guíese por la palabra de Dios. Y yo sé que hoy en día, entre tantos conceptos de Dios que se tienen, es confuso. Pero por último, el mensaje que les quiero dejar es que Dios no es un ser arrogante, no es como lo escriben, créanme, porque yo no he sido una buena persona y conozco personas que tampoco lo han sido, y Dios los ha acogido de la mejor manera. No crean que Dios es arrogante, no crean que Dios los va a hacer como cosas humillantes, no crean que Dios los va a hacer, o sea, aceptemos y reconozcamos nuestros errores y arrepentámonos de ellos, porque esa fue la razón por la cual nosotros nos alejamos de Él. Pero en serio, Dios no nos va a juzgar, Él solo nos va a perdonar y nos va a guiar por un buen camino. Así que espero que estos testimonios les haya servido mucho, que lo tomen en consideración, porque realmente sí sirve mucho. El oír las experiencias del otro nos ayuda mucho. Yo, así como alguna vez yo oí las experiencias de otras personas, quiero que ustedes oigan las mías y de verdad traten de poner toda su fe en Dios y crean en el poder de la oración, pero no en la oración que se repite y se repite, sino en la oración que sale del corazón. Y listo.